parte ya de la serie del plan de Dios para nuestras familias. Y vamos a abrir Efesios capítulo 6, verso 18 únicamente. Hoy solamente con el verso 28 vamos a cerrar la serie, el plan de Dios para las familias. Y el mensaje de hoy se titula Familias orando. Dice la palabra de Dios: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amados, un error frecuente del cristiano es que se viste de la armadura de Dios y asume que no requiere más. Y frecuentemente lo que más descuidamos en todo esto es la oración, y todo por pensar de esa manera. De hecho, con el tiempo nos hacemos expertos en presentar una gran variedad de excusas y pretextos para no orar. Estoy muy ocupado, es que estoy muy cansado, no sé, tengo demasiadas ocupaciones, pero la falta de oración de nuestra parte, por un lado, indica que no hemos comprendido la seriedad de la guerra que enfrentamos y que enfrenta nuestra familia. Y por el otro, indica que asumimos que eventualmente, o creemos que eventualmente podemos manejar las cosas. Pero cuando estamos en gran necesidad, nunca estamos tan ocupados como para orar, ¿verdad? Nunca estamos tan cansados. Cuando estamos en necesidad, nunca estamos tan cansados como para no orar. Si no tuviéramos tiempo, haríamos tiempo para orar. Si estuviésemos enfermos o tuviéramos enfermo a alguno de nuestros hijos, insistentemente nos presentamos ante Dios para orar por la salud de ellos. Pero la pregunta aquí es: ¿por qué no lo hacemos por nuestras almas? ¿Por qué no lo hacemos por sus almas? ¿Oramos con esa misma intensidad y perseverancia que oramos por nuestros cuerpos? ¿Oramos así por nuestras almas y por sus almas? Lo que pasa es que no hemos comprendido lo serio que es la guerra que enfrentamos y que enfrentan nuestras familias. De igual manera, yo sé que no son pocas las esposas, o los esposos, los padres, en especial las madres y las esposas, que oran, que pasa el tiempo y pasan para algunos los años y no ven respuesta y fácilmente nos rendimos. Si hay algo que las Escrituras con frecuencia nos indican es la necesidad de orar y no rendirnos, sino perseverar en la oración. ¿Alguna vez has sufrido alguna situación así? ¿Que has sentido tal desesperación porque parece que no hay nada que puedas hacer? Seguro has escuchado también la voz del tentador diciéndote: no vale la pena seguir orando. Como la esposa de Job: maldice a Dios, muérete. Una vez que Pablo llama a todo cristiano, a toda familia, a tener en cuenta que vivir según el plan y voluntad de Dios necesariamente nos coloca en una batalla, la cual no es opcional, contra un enemigo invisible que nos supera en poder. Él ha indicado que la victoria no es imposible, amados. El Señor nos ha dado una armadura poderosa y nos ha garantizado su fuerza. Con todo esto, el cristiano puede sentirse que ya no requiere más, pero Pablo dice: además de todo esto, hay algo que debes hacer y en lo cual debes de perseverar, y es orando. La palabra original, en el original dice orando, ese es un verbo continuo. Pablo no dice: hermanos, además de la armadura, oren. Ahí cuando se acuerden, oren. No,
El tiempo del verbo indica que Él da por seguro que los hermanos están advertidos de la guerra espiritual, que están conscientes que en ellos mismos no está la capacidad de enfrentar al enemigo, que dependen de Dios. Él da por sentado que ellos están vestidos de la armadura de Dios y que reconocen, admiten todo lo anterior. Y por eso en consecuencia ellos están orando. Los matrimonios y las familias que entienden lo serio que es y será la guerra espiritual, son familias y matrimonios que se equipan y sobre todo oran. No hay manera, amados, de realmente andar en el Espíritu sin oración. No hay manera efectiva que los esposos se puedan someter unos a otros, como dice Efesios 5. Sin la oración, no hay manera que las esposas venzan la tentación de ser la cabeza y no someterse a sus maridos como la iglesia a Cristo, si no es por la oración. No hay forma que el esposo pueda imitar el amor de Cristo para su esposa como el amor de Cristo por su iglesia si no ora. Es orando y orando en todo tiempo. No hay manera que los hijos venzan la tentación de no obedecer y honrar a sus padres como agrada a Dios si no es por la oración. Es orando. Es orando y orando en todo tiempo. Amén. Ahora, cada día que nos levantamos es un día en el campo de batalla. Y no podemos entrar a la batalla sin oración. Amados, la batalla no se pierde por ceder ante las tentaciones. Las batallas no se pierde por ceder ante las tentaciones. La batalla se pierde en el mismo momento que no nos humillamos en oración. Tan pronto y descuidamos la oración, en ese momento estamos hipotecando la victoria sobre el pecado. Tan pronto nosotros descuidamos la oración, en ese momento nosotros ya estamos cediendo a la tentación. Estamos en una guerra y somos soldados de Cristo. Entonces, como soldados, piensa lo siguiente: ¿cómo nos conectamos, cómo nos comunicamos con el comandante en jefe? Con la oración. La oración es la línea entre nosotros y Dios. Es a través de la oración que Dios suple nuestras necesidades diarias. La oración es la manera de obtener suministros y todo lo necesario para que un soldado esté sano y fuerte para enfrentar la batalla. Imagínese, usted va a salir a trabajar y ¿qué necesita? Necesita desayunar bien. Y la vida espiritual de muchos es este desayuno. Van a la tienda, compran una coca y compran un gansito. Y ese es su desayuno. Y con eso viven durante todo el día. No comprenden la dimensión de la guerra que van a enfrentar. Y con ese alimento mandan a sus hijos a enfrentar el mundo. Amados, la oración no es parte de la armadura. La oración no está descrita en la armadura. La oración no es parte de la armadura. Más bien, la oración es la manera en que nos ponemos la armadura y cómo usamos la armadura. ¿Sabe cuál es el gozo? Pertenecemos a un ejército donde Cristo tiene el máximo control. Y Él nos permite acceso a Él las 24 horas. Él tiene control de nuestras vidas, tiene control de las circunstancias. Él tiene el control de nuestras esposas, de sus esposos, de nuestros hijos. Él nos ha capacitado con su verdad, de modo que jamás estamos más involucrados en la salvación de nuestras familias, de nuestros hijos, que cuando estamos orando. Créame,
Dios nunca le va a decir que usted deje de orar por su esposo, por su esposa, por sus hijos. Nunca. Un esposo que entiende que debe amar a su esposa como Cristo a la iglesia, empieza demostrando ese amor al reconocer que en sí mismo no tiene la capacidad de amar a ese nivel. Y una vez reconocida esa necesidad, ¿sabe qué hace? Va a la fuente de poder. Asimismo, cuando el esposo entiende que su lucha, que su conflicto no es con su esposa ni con sus hijos, porque dice la palabra de Dios que nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es pleito entre los miembros de la familia. Cuando él ve que hay una lucha, un conflicto con su esposa, no toma a su esposa o a sus hijos como enemigos. Él entiende que Satanás quiere obrar ahí. ¿Qué hace el esposo? Él va a Dios en oración pidiendo gracia para ambos. No hace lo que hizo Adán, la esposa que me diste y el esposo que tú me diste. Él entiende sus pecados, ponen en relieve los míos. Yo soy responsable de mi enojo. Yo soy responsable de mi ira. Señor, dame de tu gracia y dale de tu gracia. Los padres, cuando admiten que en sus hijos opera el pecado, oran por ellos. Y no solamente oran por ellos, oran con ellos. Para que ellos también sean conscientes que únicamente podrán honrar y obedecer dependiendo del poder de Dios. La salvación de nuestros hogares, amados, no tiene precio. Las necesidades espirituales superan con creces las necesidades físicas. Nuestras oraciones fervientes deben ser empezadas a levantar. Oraciones con corazones encendidos, tanto por el arrepentimiento inicial como el arrepentimiento delante de Cristo ante la cruz. Es decir, esa vida de arrepentimiento continuo, porque eso necesitamos nosotros, seguirnos arrepintiendo, seguir creciendo. Y dice aquí el pasaje, orando con todo tipo de oración, con todo tipo de súplica, amados, en todo momento, en todo lugar, en privado y con la familia. Amados, contra Satanás debemos ser fuertes y valientes y estar bien equipados con la armadura y las armas de Dios, pero también necesitamos una línea de suministro para mantener nuestra energía, y esa es la oración. Ahora quiero que note las virtudes de la oración. Vea el pasaje, dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. ¿Qué es, antes que nada, qué es orar en el Espíritu? Más bien, déjeme decirle qué no es orar en el Espíritu. Orar en el Espíritu no es hablar en lenguas. No es este fenómeno de hablar en lenguas. Tampoco es orar en una atmósfera de emociones elevadas, que casi sentimos que nos podemos agarrar del ala de un ángel. Eso no es oración en el Espíritu. Orar en el Espíritu es orar con la comprensión, los anhelos y la sabiduría que el Espíritu Santo le da a su pueblo a través de las Escrituras. Amén. Orar significa que nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestra voluntad y deseos están todos influenciados y dominados por la palabra de Dios. Pedimos cosas que la Biblia nos dice que agradan a Dios. Y el Espíritu Santo nos ayuda a desarrollar instintos y afectos que son dados por Dios y sostenidos por Dios. Amén. Ahora, ¿cuál debe ser o cuáles deben ser las virtudes de la oración en el Espíritu? Dice el pasaje. Y además le quiero, antes de continuar, déjeme darle dos versículos. Juan capítulo 14, versículo 13 y Juan 16, 24. Juan 14, 13 dice, y todo lo que pidáis en mi nombre, dice Jesús, lo haré, y aquí está la virtud de la oración, para que el Padre sea glorificado. Juan 16, 24. Pidan y recibirán para que vuestro gozo sea completo. Ahora vamos a armar esto.
Las virtudes de orar en el Espíritu son para la gloria de Dios y para nuestro gozo. Oramos y debemos pedir para la gloria de Dios y para nuestro gozo. Entonces, orar en el Espíritu primeramente demanda de nosotros que sometamos, que alineemos nuestra voluntad, nuestros deseos a la voluntad y deseos del Espíritu. Amén. Lo cual quiere decir que los padres no oran para que Dios, es un ejemplo, no oran para que Dios obre en sus hijos para que estos ya no les hagan pasar vergüenza, sino que oran para que Dios les cambie, les dé gracia para poder manifestar las verdades en sus vidas. De esa manera Cristo es glorificado, Dios es glorificado. ¿Me estoy dando a entender? Cuando nuestros anhelos, deseos, intenciones y motivaciones son la gloria de Dios y oramos para la gloria de Dios, alineados con la voluntad de Dios, entonces lo que pedimos o lo que pidamos recibiremos. Y nuestro gozo será completo. Nuestro gozo no es recibir. Nuestro gozo es que se haga la voluntad de Dios. Y cuando mi gozo es que se haga la voluntad de Dios y se hace la voluntad de Dios, mi gozo es completo. Amén. Porque nuestro gozo es que Cristo sea glorificado. No que yo sea glorificado, no que mi familia sea glorificada, sino que el nombre de Dios sea glorificado. Mi gozo no está en que las cosas se hicieron como yo quería. Mi gozo está en que se hizo la voluntad de Dios. Pero si yo no alineo mis pensamientos y mi corazón a las verdades de la palabra de Dios, yo no voy a poder pedir según la voluntad de Dios. Por eso Santiago dice, piden y no reciben. Porque piden para sus deseos. Dice Pablo en Corintios, porque todas las promesas de Dios son sí y amén. Punto, para la gloria de Dios. Amén. Y amados, en estas ocasiones demandará que mientras Dios se glorifica, las circunstancias parecen que no se dan. Y es justamente en esos momentos que debemos recordar que nuestra fuerza está en Dios. En esos momentos debemos meditar, pensar, de no desistir en orar, de no desistir en la obra que Dios nos ha llamado a hacer, de no desistir en el plan de Dios, porque Dios es un Dios fiel y Dios va a obrar. Ese aparente silencio de Dios es justamente para que aprendamos a esperar y a depender de Dios, a desarrollar confianza y sumisión en Él. Número 3, quiero que veamos la actitud de la oración. Dice el pasaje, y velando en ello. La palabra empleada para velar es agrupneo, que se traduce como sin dormir, estando cuidadosamente atento, estando alerta. La imagen que nos quiere dar Pablo es la de un soldado a quien se le ha asignado hacer una guardia. Este soldado no puede dormir, él debe estar atento porque el enemigo puede atacar en cualquier momento y un momento de sueño puede costarle mucho al ejército que confía que él hará responsablemente lo que se le ha asignado. Esa es la actitud de todo padre, de toda madre. Velar sin dormir, estar cuidadosamente atento porque el enemigo en cualquier momento puede atacar. El velar entonces nos indica 3 cosas que debe tener en cuenta todo soldado. Número 1, debe estar preparado para el día malo. Número 2, debe estar preparado para el día de la tentación. Y número 3, debe estar fuerte en el espíritu. En la batalla espiritual, si algo debemos tener en cuenta es velar y cuidar primeramente de nosotros. Para yo poder cuidar de los demás,
Empiezo por cuidarme de mí mismo. Escuche lo que le dice Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti y a los que te oyeren. Sabemos que las doctrinas y mentiras de Satanás proliferan. Las redes sociales, los medios de comunicación, escuelas, lugares de trabajo, la cultura y tristemente incluso iglesias están siendo facultadas por el enemigo como plataformas para propagar sus mentiras. Y también sabemos que no son pocas las personas que han sido engañados, seducidos y arrastrados. Amados, no debemos ser descuidados y asumir que por saber identificar ciertas mentiras y a ciertos maestros del enemigo, estamos bien. Debemos asegurarnos que las escrituras dominan nuestra manera de pensar, que nuestras intenciones pasan por el filtro de fidelidad y conformidad a la doctrina. El más mínimo descuido de nuestra parte respecto a la doctrina tiene el potencial de convertirse en doctrina de demonios y agravado a esto, hacernos a nosotros sus propagadores. Debemos estar atentos, cuidar de nosotros mismos. La doctrina que prevalece en nosotros, la doctrina que están recibiendo nuestros hijos en las escuelas. Debemos estar atentos. Cualquier día puede ser lo que llamamos un día malo. Un día malo. Y esos días tienden a volverse días, semanas y para muchos años. Días de enojo, días de roces, de diferencias que se pueden convertir en semanas. El enojo se almacena y se convierte en amargura, murmuración, queja, separación, odio, rencores. No podemos ser descuidados en la oración. No podemos ser descuidados con la armadura. Un descuido, amados, un abandono de nuestros deberes y puede costar mucho. Y miren, más allá del costo económico, mucho más allá de cualquier otro costo, el costo es en términos de almas. En términos de almas, ya sea las nuestras o las que dependen de nosotros. Nos ocupamos más de vestir nuestros cuerpos. Nos ocupamos más por los cuerpos de los que dependen de nosotros que que de sus almas, te quiero decir. Estamos más enfocados en satisfacer cosas físicas que en las cosas espirituales. Y eso es realmente trágico, porque el cuerpo eventualmente se va a entregar al polvo. Lo que va a prevalecer es el alma y el alma será juzgada. Y si ciertamente nuestros hijos se perderán por su responsabilidad, dice la palabra de Dios, pero yo voy a demandar, te voy a demandar a ti su sangre. ¿Estamos nosotros dispuestos a asumir ese riesgo? Debemos estar atentos. Debemos estar atentos. La tentación puede venir en cualquier momento. ¿Sabe cuál es nuestra tragedia de este lado de la eternidad? Que convivimos con el enemigo. Y no me estoy refiriendo a Satanás. Me estoy refiriendo al pecado remanente en nosotros, que quiere operar en nosotros. Mientras que con la mente queremos hacer con lo bueno, en ocasiones con los miembros del cuerpo servimos al pecado. Amados, cuando menos pensamos o creemos necesitar la oración, cuando creemos que podemos manejar las circunstancias, es cuando más necesitamos orar. Cuando tú más creas que puedes controlar la situación o tienes las cosas en control, en ese momento necesitas orar más. ¿Sabes por qué? Tendemos a relajarnos y el enemigo está pendiente en qué momento nos vamos a relajar. La ociosidad, el relajamiento tienta al diablo a tentarnos a nosotros. Decía Matthew Henry, una mente ociosa es un parque de diversiones para Satanás. Una mente ociosa es un parque de diversiones para Satanás.
Dice Santiago capítulo 1, verso 14-16. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, una vez que ha sido concebido, da a luz el pecado, y el pecado, una vez consumado, da luz a la muerte. Amados míos, dice Santiago, no erréis. La tentación no viene de parte de Dios. Y la mayoría de las personas tienen una inclinación de culpar a Dios cuando se encuentran en pruebas. Esa fue la inclinación de Adán y Eva. Tú me diste a esa mujer. En última instancia, ¿qué está diciendo? Es tu culpa por haberme dado a esa mujer. Si yo caí, fue por tu culpa. Pero Dios no tienta a nadie. Cada uno de nosotros es responsable. Culpamos a los demás por nuestros enojos. Culpamos a nuestras esposas, culpamos a nuestros esposos, culpamos a nuestros hijos, culpamos a nuestros padres. Él me provocó. Él lo hizo. Culpamos a los demás de nuestros enojos, de nuestras iras, de nuestras irresponsabilidades y descuidos. Culpamos a los demás de nuestros pecados, pero cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Quién te seduce? Obviamente te seduce el mundo y te seduce el maligno. Ellos solamente son proveedores de las seducciones, pero tú las tomas. Tú eres el que las busca. Por lo regular le damos demasiado crédito a Satanás por sus poderes de tentación. ¿Y sabe por qué lo hacemos? Porque no queremos reconocer que somos responsables nosotros de ser atraídos por nuestras propias concupiscencias. La concupiscencia, una vez que ha sido dada, que ha concebido, da a luz el pecado. Lo que brota de toda concupiscencia no es santidad, es pecado. ¿Y el resultado del pecado cuál es? Muerte. Ahora, el camino a la muerte es un resultado inevitable. Y es un resultado que Satanás siempre intenta esconder de nosotros. Pero nosotros no debemos ser engañados como lo fueron Adán y Eva. Créame, el camino de la concupiscencia y el pecado no dice, cuidado, piso resbaladizo. No dice, no tiene. Parece un gran campo hermoso. Como aquella imagen de Lot y Abraham cuando se dividen las tierras. ¿Qué hace Lot? Ve la tierra, dices hermosa. Por ahí está Sodoma y Gomorra. ¿Y qué hace Lot? Abraham, yo voy para acá, para el desierto. Amén. Velad. Velar es la oración persistente, un corazón apasionado, fuerte, vital. Y amados, la oración es el termómetro del cristiano. La manera de medir, si usted podemos llamarle de esa manera, la manera de poder conocer el indicativo de cómo andas tu vida espiritual, no es cuánto conoces de la Biblia, cuánto asistes a la iglesia, sino si estás orando y estás velando. El Señor nos manda a velar y a orar. ¿Cómo hemos de velar? Pablo dice, con toda perseverancia y súplica, dice el pasaje. Procrastereo es la palabra empleada. La palabra procrastereo se traduce como muestra firme, fuerza predominante, mostrando consistencia, fortaleza que prevalece a pesar de las dificultades, soportar, mantenerse firmes y con una dirección física. Es continuar haciendo algo con esfuerzo intenso, persistiendo y con ánimo. Mire, el apóstol Pablo una vez tuvo un problema terrible. Pablo no nos dijo cuál era el problema, pero lo llamó de la siguiente manera. Lo llamó el aguijón de la carne, un mensajero de Satanás, que lo atormentaba, dice Pablo. ¿Y qué hizo Pablo? ¿Simplemente lo aceptó como parte de la soberanía de Dios? No. Él oró y siguió orando.
Pablo dice, le he rogado, he orado intensamente a Dios para que se lleve este problema, pero Dios no lo ha hecho. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios a Pablo? Bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué nos indica esto? Que el problema de Pablo permaneció. No se fue. Lo hizo sentir débil. Sin embargo, también sintió el poder de Dios obrando más que nunca en su vida. Pablo siguió orando, insistiendo a pesar de la dificultad, y la respuesta de Dios no fue la eliminación del problema, pero le dio una respuesta mejor. Más de Dios. Más de Dios. Depender de la gracia de Dios es más de Dios. Pablo continuó con ese esfuerzo intenso de llevar a cabo el plan de Dios. Persistió y se mantuvo firme en la dirección que le había sido fijada. Amados, tengo que ser honesto con ustedes. Yo mismo levanto mis manos a Dios. Y muchas ocasiones siento que eventualmente caen. Y el desánimo viene y me debilita al punto que te sientes imposibilitado de actuar. Y es más, no solo imposibilitado, ya ni siquiera quiero levantar las manos. Los esposos, las familias siempre necesitan ánimo y perseverancia para ser leales al plan de Dios. Antes quizás no conocíamos o entendíamos el plan de Dios para nuestra vida y la familia. No sabíamos la dirección que Dios nos había fijado. Pero que lo sepas o comprendas ahora no lo es todo. Ahora ante nosotros se levantan desafíos como si estuviésemos parados ante el Everest. Ante estos grandes gigantes. Y podemos pensar, oh, suena muy bien, en el papel está muy bien. Pero en la realidad esto es imposible. Dios dice, no es imposible. Solo ten ánimo, ten valor, persevera, depende de la gracia de Dios. Eventualmente voy y le digo al Señor, no puedo ni levantar mis manos. Ahí me doy cuenta que eso de que levanto mis manos aunque no tenga fuerza no es cierto. No quiero a veces ni levantar las manos. Pero Dios me endereza las rodillas y me vuelve a levantar. Porque es su gracia la que me levanta. Es su gracia la que nos sostiene. Es su gracia la que te levanta. Es su gracia la que te va a sostener. Van a venir los días malos. Pero ten ánimo, ten valor, persevera. Depende de la gracia de Dios. Si no mantenemos la dirección, eventualmente nos confundimos de enemigo. Y empezamos a pelear contra las personas, en lugar de pelear en contra de Satanás, contra sus mentiras. ¿Y sabe qué hacemos? Chantajeamos, culpamos, avergonzamos. Cuando eso ocurre, lo más probable es que hemos dejado de persistir en la oración, en la dependencia de Dios, y ya no estamos alineando nuestra voluntad y deseo con la voluntad y deseo del Espíritu Santo. Y es frustrante. Es frustrante porque ninguno de nosotros puede producir en nada, más ni siquiera en nosotros mismos, lo que solamente el Espíritu Santo puede hacer. Si el Espíritu Santo no nos da el querer y el hacer, nadie nos los puede hacer. Nosotros no lo podemos hacer. Los miembros de la familia necesitan ánimo para no contaminarse con las mentiras, con las filosofías, con las ideologías, con la cultura, para mantenerse firmes, a pesar de que eso indique rechazo o menosprecio del mundo. Me estoy refiriendo a nuestros hijos. Vienen los días que les toca vivir son peores de los que nos tocó vivir a nosotros. Con tantas ideologías, cultura, filosofías. Amén. Y un ejemplo que nos da la palabra de Dios es el joven Daniel, el adolescente Daniel. Daniel tenía aproximadamente 13, 14 años cuando fue llevado esclavo a Babilonia. Pero siendo un adolescente determinó en su corazón no contaminarse y se mantuvo en esa dirección
toda su vida y eso trajo consigo menosprecio, intentos de asesinato, pero se mantuvo firme. ¿Cómo lo logró? ¿Cómo logró Daniel esto? Daniel entendió que no podría lograr ser perseverante en su dedicación al Señor sin antes no era perseverante en la oración. Por eso Daniel oraba 3 veces al día. Amados, para que nosotros podamos lograr ser perseverantes en nuestra dedicación al Señor, tenemos que ser perseverantes en la oración. Ahora, ¿cuál es la clave para no perder ánimo? La clave es tener nuestra esperanza en Dios, con la seguridad de que Dios cumplirá lo que ha prometido. No sabemos cuándo, no sabemos cómo, pero sabemos que lo hará. Con toda perseverancia y súplica. Esta palabra súplica, deesis, de donde viene la palabra deseo. Esa es una oración perseverante, implica una necesidad profunda, sentida, que es personal y urgente. Es un deseo profundo. Claramente las oraciones de súplica forman parte de la batalla espiritual en la que todos estamos involucrados. Pablo escribe a los filipenses lo siguiente, escuchen, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con toda oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Pablo exhorta a la iglesia a aliviar sus angustias por mantenerse fieles en la oración. Fieles en la oración y especialmente con oraciones de 2 tipos. Oración de gratitud, que es de acción de gracias, y oración de súplica. Oración de gratitud y oración de súplica. Entonces, como resultado, la paz de Dios va a venir y va a gobernar el corazón de los cristianos. Amados, imagínense un soldado cansado. Imagínense un soldado agotado, atrapado en su trinchera, atrapado en la trinchera de su propia voluntad. Se encuentra completamente solo, cansado, y él sale arrastrándose de esa trinchera y dice, me rindo, no puedo pelear más esta batalla. Eso es una súplica. Una súplica no significa clamar a Dios para que Él haga lo que Él desee, para que Él haga lo que nosotros deseamos. No es tampoco mendigar o abogar para que Él me ayude en mis planes. Por el contrario, la súplica es una rendición total a la voluntad y a los caminos de Dios. Señor, yo ya no puedo más. No puedo en mis fuerzas. Haz tú la obra. Toma tú el control. Yo he tratado de forzar las situaciones, perdóname, no lo puedo hacer. No lo puedo hacer ni en mí mismo. Dame de tu gracia, toma tú el control, me rindo y te rindo mi familia, te rindo todo. Toma tú todo el control, haz tu voluntad y guíanos en tus caminos. Hasta que nosotros no hacemos eso, estamos perdidos en la dirección. No podemos llevar a cabo el plan de Dios. Y nuestro clamor debe estar acompañado de deseo por entregar todo lo que tenemos que no se parece a Cristo. El esposo es lo que debe de orar. No, me enojo y esto que me hiciste, no, esto, Señor, no se parece a ti. Quítame, ayúdame, límpiame de este orgullo, de esta soberbia, de esta ira. La esposa también, de esta rebelión, los hijos también. Suplicamos que Dios cambie a los demás como si los demás fuesen el problema. Nos olvidamos de suplicar por nosotros. ¿Qué padre o madre no necesita dirección y guía? ¿Qué matrimonio no necesita de la gracia de Dios? ¿Qué esposo no necesita crecer en su comprensión del amor de Cristo por la iglesia? ¿Qué esposa no necesita crecer en su comprensión del sometimiento de la iglesia a Cristo? ¿Qué hijo no lo necesita? Todos estamos necesitados, amados. Y aunado a esto, ¿acaso no necesitamos poder para vencer el orgullo? ¿Acaso no necesitamos de la gracia de Dios para perdonar, para vivir en paz, para procurar la paz, para negarnos a nosotros mismos?
Y amados, estas no pueden ser oraciones itinerantes. Hoy pasó esto, Señor, por favor. No, sino una súplica. Ese es un sentido de urgencia. Es una oración intencional, urgente. Amén. Así tienen que ser nuestras oraciones. ¿Durante cuánto tiempo? Todo el tiempo. ¿Con qué tipo de oración? Con todo tipo de oración. ¿Con qué virtud? Con toda súplica y perseverancia. Y finalmente dice, no olvidemos suplicar por el pueblo santo de Dios y por todos los santos. David Fides escribe al respecto y cito, otra cosa para recordar en la lucha contra Satanás es que no eres el único soldado en la lucha. Si eres un cristiano, eres parte de un ejército. No deberías preocuparte solo por ti, sino por tus compañeros en la lucha contra Satanás. Lo que le sucede a cualquier parte de la iglesia afecta a toda la iglesia. Si tienes éxito contra Satanás, anima y ayuda a tus compañeros. Si ellos tienen éxito, te ayudan. Si fallas, lastimas tu posición y si fallas, te lastima a ti. Nuestras esposas, nuestros esposos, nuestros hijos son nuestros compañeros de batalla, no nuestros enemigos en el campo de batalla. Y necesitamos orar por ellos, porque lo que les afecta a ellos nos afecta a nosotros. Y lo que nos afecta a nosotros les va a afectar a ellos. Dice David Fides, cuando ores, no solo ores por ti mismo, ora por todos los que están trabajando y luchando por el Señor junto contigo. Así que no solo ores por tu propia familia, ora por las otras familias que están pasando por momentos de estrés o sufrimiento terrible. De verdad les digo, son muchos los hermanos que cuando han pasado por momentos difíciles me han dicho que ha sido gran consuelo saber que hay hermanos orando por ellos. Porque cuando tú no tienes las manos para levantarlas, hay un pueblo que las está levantando por ti. Y eso anima. Amén. Ahora, dice la palabra de Dios, oremos por todos los santos, en todas partes que deben brillar por Cristo mientras luchan contra los ataques de Satanás. La palabra aquí clave es intercesión. Es la palabra que resume lo expuesto. Y amados, a modo de cierre, en la labor de intercesión no estamos solos. La intercesión es una tarea que corresponde al oficio de Cristo como sumo sacerdote. Dice Hebreos 8:1, tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Como sumo sacerdote, Cristo está en el cielo. Como sumo sacerdote está sentado a la diestra de Dios. Y la tarea que ocupa como sumo sacerdote es presentarse ante el Padre en nombre de sus escogidos, intercediendo por ellos. Amén. Cristo está acompañándonos en toda esta labor de intercesión. Dice la palabra de Dios, a veces no sabemos ni cómo orar, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque Él conoce la voluntad de Dios. Amén. Él está ahí intercediendo por nosotros. Él es nuestro abogado. Él es nuestro Salvador. Y Cristo está ahí. ¿Y sabe qué dice el Padre al Hijo? Pídeme y yo te daré. Y no hay nada que el Hijo le pida al Padre que el Padre le haya negado jamás. Ahora, como intercesor perfecto llamado, si no es rechazado, hermanos, ¿con qué confianza nos podemos presentar ante el trono de la gracia sabiendo que el mejor intercesor está de nuestro lado? ¿Por qué no habremos de orar con persistencia? ¿Por qué no habremos de pedir de los suministros que necesitamos? Él es grande, rico en darnos todo lo que necesitamos. Amén. No encuentro mejor manera de concluir esta serie. Creo que
Creo que esta exposición de la oración reviste todas las demás exposiciones. Lo único que yo les quisiera pedir es, no seamos perezosos, no seamos indolentes, no seamos rebeldes. Ya conocemos la verdad. Antes habríamos pecado por ignorancia, pero ya no es así. Conocemos el plan de Dios. Y por otro lado, cobremos valor que nuestro comandante en jefe, Cristo Jesús, Él es nuestra fuerza, nuestro escudo, su amor y su gracia te rodean y me rodean. Él está a cargo de la obra en nuestras vidas y en nuestras familias. Él está a cargo de la obra y yo estoy persuadido de esto, conjuntamente como Pablo, que el que empezó la buena obra, Él la va a perfeccionar. Cuando Cristo aparezca, persiste, sigue orando por tu hijo, sigue orando por tu esposo, por tu esposa. No sé cuándo Dios va a responder, pero que Dios va a responder es un hecho, porque Dios es fiel. Vamos a orar. Padre bendito,